Hoy traigo un vídeo que lleváis pidiendo desde que abrimos el canal. Y no es para menos porque al fin y al cabo se trata del mejor culturista natural de todos los tiempos, el único e inigualable Steve Reeves. A algunos quizá os sonará más como Hércules, ya que además de conquistar el mundo del culturismo, Steve también se consagró como actor y dio vida al semidios en la gran pantalla. Todo esto vamos a verlo ahora mismo, así que sin más dilación, adentrémonos en su vida. Como siempre, empezaremos por el principio. Stephen Lester Reeves nació el 21 de enero de 1926 en Glasgow, una pequeña ciudad de Montana. A los 6 meses de edad, Steve ganó el concurso al bebé más sano de la feria del condado. Sí, has escuchado bien. No era más que un bebé y ya estaba ganando premios. Su destino parecía estar escrito. El 17 de octubre de 1927, su padre, Lester Dell Reeves, murió con tan solo 28 años en un fatídico accidente agrícola. Aquella tragedia sacudió los cimientos de su temprana vida. Steve y su madre, Golden Boyce, acabaron viviendo con los padres de ella. Pero la familia Boyce pronto sufrió en sus carnes la Gran Depresión y les fue imposible seguir manteniendo a Steve y a su madre. Los dos se vieron obligados a mudarse y fueron a parar a Great Falls, donde su madre había encontrado trabajo. Una vez más, en 1936, a su madre la convenció una amiga para mudarse a Oakland, California, y allá que se fueron a probar suerte. Por aquel entonces, Steve tenía 10 años, era un muchacho larguirucho cuyo acento de Montana delataba como un forastero y nadie podía imaginarse, ni siquiera él mismo, la clase de transformación que estaba por llegarle. Con 12 años, Steve trabajaba repartiendo el periódico de los domingos en bicicleta. En su ruta siempre enfrentaba una cuesta de 3 millas que lo traía por la calle de la amargura, pero ya entonces, siendo apenas un niño, Steve no sabía lo que era rendirse, y o bien llegaba hasta la cima asfixiado o sacaba la cadena de la bici por el camino de tanto pedalear. Muchos creen que es debido a este pedaleo excesivo del joven Reeves que sus gemelos luego alcanzarían aquel nivel de desarrollo casi impensable para la mayoría de culturistas. Aunque el propio Steve siempre aseguraba que sus gemelos no eran más que un regalo genético de su difunto padre. Fue en su segundo año de instituto, a los 16, que Steve descubrió la que sería la pasión de su vida, el culturismo. Y todo gracias a un tal Joe Gambino, un chiquillo que no medía más de 1,60 m y que pesaba alrededor de 55 kilos, al que no pudo vencer en un pulso. Esto dejó a Steve descolocado, pues a todas luces él parecía más corpulento que Gambino. En busca de respuestas, Steve le hizo una visita. Descubrió que Joe tenía un gimnasio improvisado en el garaje de su casa, empapelado con pósters de culturistas profesionales. El joven Steve sintió una atracción irrefrenable hacia aquellas mancuernas y le pidió a su amigo entrenar con él. Y su amigo dijo que sí, por el módico precio de 25 centavos la sesión. Aquel trato duró lo que Steve tardó en hacerse con un set de pesas usado. Con el tiempo también se hizo con una vieja máquina de cable que uno de los gimnasios locales estuvo a punto de tirar y hasta se construyó su propia banca y un rack de sentadillas con unos maderos. Entrenaba cada día e iba apuntando sus rutinas en la pared del garaje. Desde el principio, su cuerpo respondió rápidamente al entrenamiento. Aquí podéis ver su metamorfosis. Si no es porque su cara lo delata, sería difícil de creer que en la foto de la izquierda tenía 12 años y en la de la derecha 16. Pero Steve no estaba satisfecho. Quería más. En aquel momento, a principios de la década de 1940, Oakland emergía como la capital mundial del culturismo, así que no le fue difícil dar con un buen gimnasio. Se llamaba Estudio de Cultura Física de Ed Yarik, y fue el propio Ed quien lo atendió y le ofreció al joven Steve entrenar allí gratis para ver si le gustaba. Ninguno de los dos podría haberse imaginado que Ed estaba a punto de convertirse en esa figura paterna que Steve llevaba años buscando. Os dejo por aquí las medidas de Steve cuando empezó a entrenar en lo de Yarik. Sus avances fueron impresionantes. En apenas 4 meses ganó 14 kilos con una facilidad acojonante. En palabras del propio Steve, él no sabía que ganar músculo se suponía que debía ser difícil. Y con esto no quiero que le cojáis asco. Reconozco que es el primer impulso que tuve yo. Luego le di un par de vueltas y me di cuenta de que a él debió costarle el mismo esfuerzo que a cualquier hijo de vecino. Pero esto es lo que pasa con los grandes en cualquier deporte, que hacen que lo difícil parezca injustamente fácil. En 1944, Steve se graduó en el instituto. La Segunda Guerra Mundial estaba en su máximo apogeo y, atraído por los carteles del tío Sam, Reeves acudió a alistarse al ejército. Recibió entrenamiento básico durante 3 meses en California y fue enviado en barco hacia las Filipinas. En alta mar, al igual que otros compañeros, Steve trató de mantenerse en forma haciendo dominadas, flexiones y escalando cuerdas. Pero acostumbrado a comer de más, la escasa comida de la marina amenazaba con hacerlo bajar de peso. De modo que ideó un plan. Como ya tenía contactos,
kilos, se las apañó para conseguir una tarjeta para cada turno de comida, que eran 3. Para evitar ser descubierto, cada vez aparecía vestido y peinado de forma diferente. Incluso hablaba con otros acentos. Y así acabó papeando 9 veces al día. A principios de 1945, ya en la isla de Mindanao, Steve se hizo con un set de barra. Y a pesar de que podía cargarla con bastante menos peso del que estaba habituado, consiguió sacar provecho de ello adaptando sus ejercicios, haciendo, por ejemplo, cada repetición muy despacio y tantas como le fuera posible. Su división fue enviada a la Boca del Lobo y se vio envuelto en la toma del Paso de Valete. Allí presenció los horrores propios de la guerra y llegó a confesar que tuvo que disociar de la realidad para poder sobrevivir a ella. Steve permaneció en el frente hasta que contrajo malaria y dengue en junio de 1945. Pasó un tiempo hospitalizado y perdió más de 10 kilos debido a la enfermedad. Luego fue transferido al cuerpo de intendencia y posteriormente en septiembre fue enviado a Japón. Con el final de la guerra a la vuelta de la esquina, allí Steve pudo permitirse volver a entrenar y recuperó la mayor parte del peso que había perdido, hasta alcanzar los 88 kilos. Poco después, tras 26 meses de servicio, Steve finalmente volvió a casa. ¿Se echó una siesta? ¿Pasó acaso la tarde charlando con su madre? No. Ese primer día de vuelta, Steve fue a entrenar a lo de Yarik y básicamente retomó su vida y su entrenamiento donde lo había dejado antes del ejército. Esta vez, Steve se volvió muy estricto con su dieta, algo que más adelante lo convertiría en uno de los primeros culturistas en introducir conciencia sobre la importancia de la nutrición en ese deporte. Su nuevo régimen incluía, entre otras cosas, ensaladas gigantes, verduras, frutas de todo tipo y un cuarto de leche cada día. Su desayuno típico consistía en 4 huevos fritos, un bol de cereales integrales con fresas y nata, 4 tostadas integrales con miel y 3 vasos de leche de cabra. Rehuía de la harina blanca y del azúcar refinado. Además, dormía 9 horas diarias, no bebía café ni té y odiaba el tabaco. Durante sus primeras 2 semanas entrenando y comiendo de esta forma, Steve subió de 88 kilos a 98. Impresionante. Yarik insistía en que Steve estaba listo para competir, y aunque sorprendentemente él nunca se había visto a sí mismo compitiendo, la idea empezó a gustarle cada vez más. Así que a finales de noviembre decidió ir a ver con sus propios ojos uno de estos concursos, el Mr. Bay Area. Sobre aquel día tenemos el testimonio de uno de los concursantes, Joe Corsi, acerca de la aparición de Steve Reeves en el lugar. Dice así: Debía haber más de 2000 personas allí aquella noche. De repente, justo antes de la hora del telón, todo se volvió silencioso y las cabezas de la gente se giraron hacia atrás. Yo también miré, claro. ¿Y a quién veo caminando por el pasillo? Un tipo grande, apuesto, vestido con pantalones verdes oscuros del ejército y una camisa de lana a juego. Un murmullo recorrió la multitud preguntando ¿quién es ese? Estaba claro que este tío había estado entrenando muy fuerte también, porque nadie más lucía como él. Era todo hombros y cero cintura. Una buena mata de pelo, un tío guapo. Simplemente tenía esa buena apariencia, cruda, de huesos grandes, un fantástico físico natural. Esa fue la primera vez que vi a Steve Reeves. De allí, Steve reavivó su amistad con Bob Waitlich, quien se convertiría en su compañero de entrenamiento durante un tiempo. Fue precisamente él quien varias semanas más tarde llevó hasta Steve un panfleto del concurso de Mr. Costa del Pacífico que tendría lugar en Portland, Oregón, el 21 de diciembre de 1946. Se picaron y se apuntaron juntos. Aquella fue la primera victoria de Steve Reeves, con una puntuación de 72, siendo 75 el máximo. Tan solo tenía 20 años. Una anécdota divertida de esto es que Steve no le había dicho ni pío a su entrenador de que se había apuntado al concurso. Ed, con la mosca tras la oreja porque Steve llevaba días sin aparecer por el gimnasio, contó que la siguiente vez que se presentó a entrenar, el día de Nochebuena, Steve le tendió un enorme y brillante trofeo y dijo: «¡Feliz Navidad, Ed!». Hablemos un poco ahora de su físico y cómo hizo para acuñarlo. Aunque no podemos negar que Steve fue bendecido con una genética portentosa, no fue casualidad, ni tampoco suerte, que acabara luciendo de la forma en que lo hizo. Lo que te viene a la mente cuando piensas en Reeves, pectorales cuadrados, forma de V muy marcada, gemelos esculpidos y cintura estrecha, son características para las que él entrenó concienzudamente, pues estaba buscando de forma activa el ideal del físico de las esculturas griegas. No entrenaba por entrenar, cualquier ejercicio que hacía debía tener un propósito claro. Su intención jamás fue la de entrenar todo lo máximo posible, sino hacerlo de una forma equilibrada que le permitiera resaltar su simetría. Por ejemplo, sabía que la sentadilla completa no le convenía porque desarrollaba demasiado músculo en la parte superior de los muslos y los glúteos, así que en su lugar eligió hacer la sentadilla hack, la antigua, no la de la máquina de ahora.
Otra cosa que tampoco hacía era entrenar con el máximo peso. Reeves descubrió que podía obtener el mismo resultado con pesas más livianas, simplemente centrándose intensamente en el músculo que estaba trabajando. Esta cita suya ilustra su mentalidad a la perfección. Pienso que la mente es extremadamente importante para construir músculo. Mi eslogan no es no pain, no gain, sino más bien no brain, no gain. Y bueno, con los resultados que obtuvo, no seré yo quien se lo discuta. El 24 de mayo de 1947, Steve defendió su título de Mr. Costa del Pacífico y volvió a ganarlo, esa vez contra culturistas de la talla de Bill Cantrell y Eric Peterson. Sin tiempo apenas para saborear esta victoria, Steve empezó a preocuparse por cómo le iría a nivel nacional en el Mr. América. El 27 de junio de 1947, Steve Reeves se presentó en Chicago dispuesto a arrasar. Uno por uno, los concursantes fueron desfilando, saltaron a la plataforma principal y realizaron 3 poses: frontal, lateral y de espaldas. Luego de que los 36 hombres compitieran, los jueces procedieron a anunciar los premios individuales. Steve Reeves ganó la mejor espalda. Pensó que también merecía ganar las mejores piernas, pero ese premio se lo llevó Kimon Voyages. El rival íntimo de Steve, Eric Peterson, ganó el hombre más musculado. Tras esto, los jueces llamaron a los 10 concursantes con más puntuación. Eiferman quedó quinto, Farbotnik cuarto y Laureano tercero. La expectación llegados a este punto era palpable, y entonces anunciaron un empate. Tanto Steve Reeves como Eric Peterson habían alcanzado 72 puntos. Para desempatar, anunciaron una segunda ronda de poses. Ajustado y todo, Steve se proclamó campeón del Mr. América de 1947, siendo, además, el más joven en conseguir el título profesional. Ganar el Mr. América le abrió muchas puertas a Steve. La misma noche del concurso, un cazatalentos llamada Wallace Downey ya vio material de modelo o actor en Steve y se puso en contacto con él mostrando su interés. Días más tarde, tras haberlo pensado concienzudamente, Steve decidió aceptar la propuesta de volar a Nueva York con intención de convertirse en actor. En Nueva York, además de asistir a clases de actuación, Reeves se presentó en el gimnasio del mismísimo Sigmund Klein, que lo dejó entrenar gratuitamente a cambio de publicidad. Mientras tanto, su carrera de actor parecía ir bien. Una noche a finales de diciembre que actuaba en un teatro de Nueva Jersey, a Steve lo fichó un cazatalentos de Hollywood enviado por Cecil B. DeMille para su película de Samson y Delilah. Steve, con un contrato de 7 años bajo el brazo, hizo las maletas y dejó Nueva York el 20 de enero de 1948, justo un día antes de su cumpleaños. Su primer día en Hollywood, al visitar la oficina de Cecil, Steve se percató de que había un póster gigantesco de él. Se trataba de esta magnífica imagen conocida como Perfección en las nubes, donde el fotógrafo superpuso un impactante paisaje montañoso detrás de Steve mientras posaba tras su victoria en el Mr. América de 1947. DeMille señaló el cartel y dijo: "Ese es mi Samson", pero al mismo tiempo le pareció que Steve, que se había presentado en traje a la reunión, lucía demasiado grande. DeMille le dijo que necesitaba bajar de peso, probablemente unos 10 kilos, ya que la cámara lo haría parecer aún más corpulento. Steve pasó los siguientes 2 meses perdiendo peso y de pronto se encontró en medio de una encrucijada. En el gimnasio o la playa, sus amigos le decían que al perder peso se estaba alejando de su físico de Mr. América, que no arruinara su cuerpo por una película cualquiera, y al mismo tiempo la productora le exigía que perdiera cuanto antes lo poco que le faltaba para los 10 kilos. Hiciera lo que hiciera, parecía que se equivocaba. Tras 3 meses en los que Steve solo había perdido 5 kilos y dado que DeMille quería empezar a rodar su película, acabaron despachándolo. El sueño de Hollywood parecía haberse desvanecido tan pronto como había llegado y Reeves decidió retomar el culturismo, donde todavía le quedaban títulos por conquistar. En 1948 acabó segundo contra Clarence Ross en el Mr. USA, una derrota que siempre achacó a esos preciados kilos recién perdidos. Paradojas de la vida, más tarde Reeves supo que los promotores del concurso habían acordado para el ganador una prueba con Paramount Studios para un papel en Samson y Delilah, la película de la que a él acababan de echar apenas un mes atrás. Apechugando con la derrota como mejor supo, Reeves se dejó envolver por la comunidad culturista de Muscle Beach en Santa Mónica. Hizo migas con muchos grandes y especialmente con George Eiferman, con quien incluso llegó a compartir casa. Ese mismo año, Reeves también se presentó a la segunda edición de Mr. Universo en Londres, que perdió contra el invicto John Grimek, quedando de nuevo en segundo lugar. Esta derrota fue particularmente controversial por la forma en que se decidió el ganador. Steve y Grimek estaban empatados y por 2 veces los jueces no consiguieron decidir quién era el mejor de los dos.
Entonces alguien propuso que la victoria fuera para el mejor gimnasta, y Steve supo, incluso antes de intentarlo, que ya había perdido. Naturalmente no le sentó bien y con el tiempo expresó sobre el tema que nadie le había dicho que tenía que ser mejor que Grimek en otra cosa que no fuera el culturismo. Hay quienes sugieren que todo aquello fue orquestado por Bob Hoffman, una figura de peso en la industria, amigo y jefe de Grimek. Otras lenguas, sin embargo, dicen que Reeves aún estaba distraído por su carrera de actor y estaba lejos de ese cuerpo perfecto que un día le hizo ganar el Mr. América. Sin embargo, no todo estaba perdido para Reeves. Ese mismo año, en Cannes, tuvo lugar el campeonato de Mr. Mundo y esa vez Steve salió victorioso. Tras el concurso, volvió a su vida en California. A pesar de su triunfo en Europa, su situación en Santa Mónica permaneció más o menos igual. El 26 de marzo de 1949 llegaría una nueva edición del Mr. USA. Ahora Steve, en una sola competición, tenía la oportunidad de vencer a las dos únicas personas contra las que había perdido anteriormente, y en lugar de eso, quedó tercero, siendo segundo Clancy Ross y primero John Grimek. ¿Por qué Reeves perdió 3 veces casi consecutivas, a pesar de tener a toda una comunidad considerándolo el mejor culturista de todos los tiempos? Es un debate que todavía hoy sigue abierto, así que os invito a que me contéis en los comentarios vuestra opinión al respecto. Desde mi punto de vista, creo que es cierto que Steve sacrificó un poco de forma para convertirse en actor. Aquí podemos ver una clara diferencia entre su físico del Mr. América y el de los años posteriores. Ambos siguen siendo impresionantes, pero es evidente que el de 1947 está a un nivel superior. Volviendo a la historia, tras aquella derrota se empezó a especular sobre el final de la carrera de Steve. No obstante, todavía le quedaba un último cartucho por quemar, el Mr. Universo de 1950. En preparación para el concurso, Steve se mudó con su buen amigo Eiferman a York para entrenar en el York Barber Club. Esta parte de la historia tampoco se salva de especulaciones. De un artículo escrito por el propio John Grimek, que entrenaba en aquel gimnasio, he sacado que si Steve apareció por allí fue precisamente porque Grimek, que ya no iba a competir más, le había ofrecido sponsorizarlo de cara al Mr. Universo. Reeves se presentó por el lugar tan solo 7 semanas antes del concurso y por lo visto no estaba ni de lejos en forma como para ganarlo. Algunos incluso pensaron que ni siquiera podría participar. Decían que había perdido peso y músculo y lucía como un culturista flacucho. En aquellas 7 semanas, sin embargo, Steve se centró tanto que fue capaz de recuperar buena parte de esa gloria que todo el mundo decía que había perdido, y de pesar 86 kilos pasó a 102. Aunque un cambio tan drástico te lleva inmediatamente a pensar en esteroides, el propio Steve desmintió su uso en una entrevista de 1991 en la que dijo: "La cosa es que ninguno de nosotros jamás supo de la existencia de esteroides por aquel entonces. Claro que ya había, pero los culturistas y levantadores de pesas no estábamos al tanto. Sé que mucha gente asume que es imposible ganar tanto músculo en un periodo tan corto. Lo que esta gente no entiende es el milagro de la memoria muscular y que siempre me fue fácil ganar músculo. Obviamente un novato jamás podría tener resultados como estos. Yo ya había llegado a este punto antes y solo estaba recuperando el músculo que había perdido. Además tuve mucha determinación y disciplina y muy poca vida social durante mi tiempo allí". Sé que no deja de ser sospechoso, porque años más tarde el York Barber Club precisamente sería el primer gimnasio en América en el que se empezó a experimentar con los esteroides, pero esto es un melón que tendremos que abrir en otro vídeo. En fin, que una vez más, Steve puso rumbo a Londres. Allí el favorito para ganar era el británico Reg Park. Sobre él, el propio Steve dijo: "Esperaba ganar al ser el único americano participando. Aunque sabía que los estándares en esta competición serían altos, esperaba una victoria fácil, hasta que vi a Reg Park. Lucía absolutamente increíble". Y sí, Reg Park no era el favorito por nada. Cuando miramos esta foto de ellos juntos, cuesta no notar la diferencia en cuanto a la definición de su físico comparado con el de Steve. Es posible que esto se debiera a la rapidez con la que Reeves había tratado de recuperar su forma. Al subir de peso tan rápido, es casi inevitable que parte de ese peso sea grasa, y eso podría explicar por qué aquí Steve no solo está lejos de verse tan marcado como Reg, sino también de su versión del Mr. América de 1947. A pesar de todo esto, Steve Reeves fue coronado como Mr. Universo de 1950. Comentando su victoria, Steve dijo: "Estuvo muy justo. Le pregunté a los jueces por qué me habían seleccionado y dijeron que tenía mejores piernas y un físico más maduro con mejores líneas. Park era masivo y muy musculoso". Sobre el tema también tenemos la opinión del hijo del mismísimo Reg Park, John Park. En 2019 hizo varias publicaciones en Instagram sugiriendo que su padre debería haber ganado. En el primero dice: "Como podéis ver, Reg era más musculoso y era el último concurso de Reeves. Reeves ganó por 1 punto.
Unos meses más tarde, subió un ángulo similar y dijo: dos físicos impresionantes, pero creo que es evidente quién estaba en mejor forma. Y finalmente lo deja todavía más claro diciendo: creo que este ángulo realmente muestra que Reg tenía ventaja esa noche. Estaba más definido, prieto y más musculado, lo que es evidente en muslos, estómago, serratos, intercostales, pectorales, hombros y brazos. Pero también tenemos testimonios a favor de Steve. David Chapman, un historiador de deportes, dijo en un artículo de 2011 que los promotores del Mister Universo de 1950 de Londres estaban tan seguros de que el ganador sería la superestrella inglesa Reg Park que ofrecieron un trofeo histórico para el ganador, precisamente porque creían que se quedaría en el país. Se trató de la estatuilla de bronce de Sandow, que había sido premiada al tercer puesto de la gran competición 50 años atrás. Sin embargo, Steve acabó llevándosela a California, y esto sugiere, claro, que de haber habido favoritismo de alguna clase en aquella competición, no habría ido a parar hacia él, sino al culturista local Reg Park. Así que bueno, quién sabe. Pienso que Reg estaba en mejor forma ese día, sí, absolutamente. Pero el culturismo no se juzga a partir de fotos, sino en directo, en persona, y tristemente ninguno de nosotros estaba allí. Los estándares son subjetivos y el físico del culturista no es el único factor en juego. A lo mejor Steve posó mejor o quizás realzó sus virtudes y escondió sus puntos débiles mejor que Park. En cualquier caso, me interesa mucho vuestra opinión al respecto, así que no os cortéis en dejármela en comentarios. Después de anunciar su retirada del culturismo durante el mismo discurso de agradecimiento del Mister Universo, con tan solo 24 años, Steve se centró por completo en la actuación. Su primer éxito en la gran pantalla vendría en 1957 cuando protagonizó el éxito taquillero Hércules. Evidentemente, su poderoso físico lo convertía en el hombre perfecto para hacer de un personaje tan heroico. El éxito de la película pronto haría de Steve una estrella internacional. Se convertiría en el actor mejor pagado de su época y protagonizaría más de una docena de películas hasta finales de 1960. Steve probablemente fuera el primer culturista en petarlo siendo actor y que abriría el camino para Arnold Schwarzenegger y otros muchos en los años venideros. Una lesión en el hombro fue lo que empujó a Steve a retirarse de la actuación tras su última película A Long Ride from Hell en 1968. Llegado a este punto, había ganado suficiente dinero como para comprarse un enorme rancho en Oregón y vivir cómodamente. Más adelante compraría otro en California, que sería su casa hasta su muerte. Steve continuaría promocionando la salud, el fitness y el culturismo natural durante el resto de su vida. Yeah, that's the thing. You see, during my time, I believe that bodybuilding was a health-oriented sport, where now it's unhealthy, chemical-induced gains and all that. Aunque se llegarían a escribir varios libros sobre él, el propio Steve escribiría 3 libros más adelante en su vida. El primero fue publicado en 1982 y se llamaba Power Walking, donde promovía un estilo de caminata que él mismo inventó en el que tienes que andar rápidamente a base de zancadas mientras sacudes las pesas con las manos. Su sistema además incorporaba sobrecarga progresiva al usar cada vez más peso. Steve recomendaba esto para cualquiera que quisiera mejorar su fitness, pero también como una gran forma de cardio con bajo riesgo de lesión para culturistas. Steve dijo, y cito textualmente, que el power walking es un ejercicio suplementario ideal para el culturista. Funciona con el principio de resistencia progresiva, se practica en gran intensidad, crea un efecto aeróbico, quema grasa y provee los detallados músculos que todo culturista desea. Power walking además no tiene riesgo de lesión, no tiene el impacto del jogging. Al hacer power walking avanzas progresivamente siempre con un pie en el suelo. Su segundo libro fue publicado en 1995 y fue llamado Building the Classic Physique, The Natural Way, y su tercer y último libro, Dynamic Muscle Building, fue publicado en 2003 póstumamente. En estos 2 libros, Steve revela su sistema de culturismo y da consejos para construir músculo, posar, perder grasa y mejorar la nutrición. En fin, ya para ir terminando, aunque Steve tuvo una vida enfocada en la salud y deseaba vivir hasta los 100 años, Would you have ever taken steroids even if you were No, available? never, because it's not health oriented. I mean, I plan to live to be 100. I don't know if I'll make it, but I'm going to try. And that there would get me dead at 65 probably. Trágicamente murió en el año 2000 a la edad de 74 años. Murió de un coágulo sanguíneo 2 días después de una cirugía. Si verdaderamente hubiera llegado a los 100 como él quería, todavía hoy seguiría vivo.
Steve no tuvo hijos y ningún familiar inmediato lo sobrevivió, pero por supuesto su legado vivirá para siempre. Y esta, amigos, ha sido la historia de Steve Reeves. Para mi gusto, el mejor de todos los tiempos. Si te ha gustado el vídeo, no te cortes, déjanos un like, un comentario y por supuesto no te olvides de echarle un vistazo a nuestra playlist de culturismo de la vieja escuela. Como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.